Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre el dolor precordial enfocándonos en el infarto agudo del miocardio. Primero que nada, hay que plantar las bases del dolor precordial o el dolor torácico. Esta va a ser una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia y además es el síntoma que suscita una mayor inquietud entre los profesionales sanitarios, sobre todo por el amplio abanico de posibilidades diagnósticas que este va a conllevar. Bueno, ante la llegada de un enfermo con dolor torácico a los servicios de urgencia, la valoración inicial va a ir orientada a discernir si la etiología de este síntoma va a suponer algún riesgo vital o no para el paciente. En la mayoría de los casos, esto se puede realizar por medio de una anamnesis y exploración física que está apoyada por pruebas diagnósticas. A grandes rasgos, la etiología del dolor torácico se va a dividir en cardiovascular y en no cardiovascular, y a su vez estos dos grandes grupos se van a desglosar en distintas enfermedades, como se puede apreciar en esta tabla. El dolor cardiovascular se va a subdividir en isquémico o no isquémico, y el dolor no cardiovascular se puede clasificar en origen pleuropulmonar digestivo, neuromuscular o esquelético y psicológico. Bueno, ahora cómo se va a llevar a cabo la anamnesis. En esta es muy importante recoger información sobre los factores de riesgo del paciente. Y también se va a dividir más que nada en diferentes perfiles basándonos en su origen, en el origen del dolor precordial. Se va a dividir en el perfil isquémico, que en este es el dolor va a ser tipo opresivo, retroesternal y se va a irradiar al cuello, mandíbula, región interescapular, hombro y miembro superior izquierdo. Su duración en caso de angina va a ser inferior a los 15 minutos y se suele desencadenar con el ejercicio o en situaciones de estrés. No se va a modificar con movimientos respiratorios, ni con movimientos corporales, ni con la tos. Se alivia con nitrios y con reposo y se suele acompañar de cortejo vegetativo. Si hay infarto, la sintomatología va a ser similar, pero la duración es mayor. En promedio va a ser más de 30 minutos y pues va a ser más intensa. Esta no se dé con nitrios ni con reposo. El perfil preurítico, el dolor va a ser tipo punzante y la localización va a ser costal. Se puede irradiar al cuello y suele durar un poquito más que el isquémico. Su intensidad va a ser variable y aumenta con los movimientos respiratorios, o sea, la tos o la inspiración profunda, y con los cambios posturales. Se va a mejorar con el decúbito sobre el lado afectado y se asocia a una patología pleural. Luego sigue el perfil pericárdico, en donde el dolor suele tener características variables dependiendo del paciente, pero va a ser o entre opresivo o punzante. Se va a localizar en la región retroesternal y precordial, va a irradiar al cuello y los hombros, y la postura antiálgica va a ser la inclinación hacia adelante. Cuando la etiología subyacente es una pericarditis aguda, se va a asociar con fiebre y con antecedentes de infección respiratoria. El perfil esofágico, esto ya estamos en etiología no cardiovascular, va a cursar con las mismas manifestaciones clínicas que el dolor isquémico y es de tipo urente. Se localiza al nivel retroesternal, su duración es de minutos y suele coincidir con la ingestión. El perfil de disección aórtica va a ser un trastorno muy grave que suele aparecer en pacientes hipertensos o con síndrome de Marfan. Es un dolor que se instaura de forma brusca y va a irradiar inicialmente a la zona interescapular
y luego esta se desplaza hacia el cuello, la espalda, los flancos y el abdomen e incluso los miembros inferiores. No se modificará ni con los movimientos, ni con los cambios posturales, ni con la respiración. Bueno, el perfil de tromboembolia pulmonar, sus características son similares a las de un infarto y el síntoma con el que se va a asociar a mayor frecuencia es la disnea. Luego sigue el perfil osteomuscular, que se caracteriza por un dolor punzante. Su duración suele ser prolongada con intermitencia y aumenta si se palpa la zona. Este perfil aparece en trastornos condroesternales o esternales. Y luego por último es el perfil psicológico, que va a ser un dolor secundario a la ansiedad, y se suele localizar en la zona inframamilar. Su duración va a oscilar entre unos minutos a una media hora. Este está asociado pues a estados de ansiedad y impide las respiraciones profundas y no se relaciona con el ejercicio. Bueno, ya siguiendo con la exploración física, se debe monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el número de respiraciones, la temperatura y el pulso. Es aconsejable tomar la presión arterial en los dos brazos en caso de que pues, se sospeche una disección aórtica de la aorta. Inicialmente se debe hacer un examen en busca de signos indirectos de dolor, como lo puede ser la sudoración o la palidez. Se debe examinar el tórax buscando lesiones vesiculares. La auscultación cardíaca también se debe de realizar de forma detenida y se pueden encontrar prolapso mitral, valvulopatías, roce pericárdico y tercer tono como signos de deterioro del ventrículo izquierdo. El examen pulmonar también va a ser esencial para buscar signos de insuficiencia respiratoria. Y la exploración abdominal pues también tiene su relevancia, ya que a veces los dolores epigástricos pueden ser signos de infarto agudo de miocardio o de neumoperitoneo y se pueden transformar por irritación del frénico en enfermedad torácica. Bueno, entonces ahorita les vamos a hablar acerca de las pruebas complementarias, empezando por el electrocardiograma. El electrocardiograma se debe de realizar siempre que hay una sospecha de que existe una isquemia, una disección aórtica, una tromboembolia pulmonar y en cualquier circunstancia que coexista algún dato alarmante como puede ser la hipotensión, el síncope, la disnea o las crisis convulsivas. En general el segmento ST que sea mayor a 1 milímetro se va a asociar con la isquemia. La elevación del punto J y del segmento ST generalmente se van a asociar con la pericarditis, especialmente si hay una concavidad hacia arriba y está expresado de una forma difusa. Las taquicardias auriculares se pueden acompañar de procesos que cursan con insuficiencia respiratoria. La sobrecarga del ventrículo derecho y el panteón S1Q3T3 van a obligar a pensar una tromboembolia pulmonar. Y si en el electrocardiograma se detectan signos de hipertrofia ventricular, se va a pensar en una hipertensión arterial de larga evolución. Bueno, la radiografía de tórax va a aportar signos directos o indirectos de la etiología del dolor torácico. Al estudiar una radiografía torácica hay que revisar con detalle todas las estructuras. De este modo, se va a descartar la existencia de enfisema subcutáneo mediante la inspección de los tejidos blandos. Se va a inspeccionar aparte la columna cervical y dorsal para descartar aplastamientos, imágenes osteoblásticas o osteolíticas, signos degenerativos, fracturas, entre otros. Es importante igualmente seguir el trayecto de los arcos costales en caso de que haya una sospecha de fracturas costales.
El parénquima se va a inspeccionar para descartar la existencia de procesos infiltrativos, imágenes no nodulares o masas, derrame pleural, síndrome de insuficiencia cardíaca, atelectasias segmentarias, entre otras. Bueno, los exámenes de enzimas van a ayudar más que nada al diagnóstico de necrosis en los dolores del perfil isquémico. Estas pueden estar elevadas tras inyecciones intramusculares, ejercicio pulmonar, hemolia pulmonar, ingestión etílica. Entonces esto es algo que se debe de tener en cuenta. Las enzimas que se toman en cuenta en este perfil enzimático son la CPK, que esta se va a encontrar elevada después de ciertas miocarditis, en el traumatismo cardíaco, después de la cirugía cardíaca, la angioplastía, la cardioversión y tras taquicardias. La lactato deshidrogenasa o la LDH es una enzima que se va a comenzar a elevar de unas 12 a 24 horas después del inicio de los síntomas, alcanzando el máximo valor entre el segundo y el tercer día y se mantiene elevada entre una semana a 10 días. Este es útil para el diagnóstico tardío, sobre todo cuando se observa un aumento de la LDH1 sobre LDH que sea mayor a 1. Y también se va a encontrar elevada en las hepatopatías, neoplasias, anemias y la embolia pulmonar. La troponina va a contener un complejo de 3 subunidades, la T, la I y la C. Esta sirve para la detección de pacientes que no tengan el segmento T elevado y con CPK-MB normal y riesgo de muerte alto. La hemoglobina va a aumentar por encima de los valores normales de forma temprana a partir de las 2 horas después del inicio de un infarto y alcanza su pico máximo entre las 3 y las 20 horas. Y bueno, otros marcadores bioquímicos son la miosina y los valores del factor de necrosis tumoral. Bueno, la gasometría arterial. La determinación de gases normales no excluirá nada cuando son normales, pero sí son indicativas cuando, por ejemplo, se van a asociar con normo o hipocapnia y un aumento del gradiente de oxígeno. Generalmente se puede sospechar de la tromboembolia pulmonar, aunque esto carece de especificidad y suele observarse también en neumonías, neumotórax e insuficiencias cardíacas. Una acidosis metabólica puede acompañar cuadros de hipoperfusión y shock. Una ecocardiografía. Esta técnica sirve para demostrar derrame pericárdico y ayuda en caso de una disección aórtica. La gammagrafía pulmonar y una flebografía. La gammagrafía de ventilación tiene una alta rentabilidad para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, por lo cual debe realizarse ante una sospecha de esta. La arteriografía pulmonar digital. Esta prueba es el diagnóstico confirmatorio de un tromboembolismo, ya que ahí vamos a ver el trombo como un espacio oscurecido o abultado. Mamometría y pH-metría. Esta en algunos casos nos va a permitir distinguir un reflujo gastroesofágico de un dolor centrotorácico. Una de las incógnitas más difíciles de resolver en el caso del dolor torácico es ese elevado porcentaje de pacientes cuyo diagnóstico es difícil. Con frecuencia se utiliza el término dolor atípico para estos dolores, los cuales recuerdan al dolor isquémico, pero sin que existan cambios electrocardiográficos evidentes, ni se eleven las enzimas cardíacas. La mayoría de los pacientes con dolor torácico deben ser observados continuamente, y si no, se va a
y si no se evidencia nada, deben ser seguidos de forma ambulatoria. Como ya habíamos mencionado, las enfermedades más frecuentes del dolor torácico tienen dos orígenes, cardiovascular y no cardiovasculares. Ahorita les voy a hablar de una, la enfermedad coronaria. Esta tiene distintos grados que van desde la angina estable pasando por la angina inestable, en sus distintas modalidades hasta el infarto del agudo del miocardio. En la angina Prinzmetal se produce una marcada disminución del diámetro de las arterias, lo que produce isquemia miocárdica en ausencia o presencia de lesión coronaria anatómica. El lugar del espasmo suele ser adyacente a la placa. Van a existir diferentes tipos clasificaciones de la angina inestable. Esta va a variar según su presentación o, o su forma evolutiva. Aunque estas formas más utilizadas son mayormente utilizadas para clasificar las anginas inestables según la clasificación de Braunwald y la clasificación de Reisig. El infarto agudo del miocardio se produce cuando una isquemia aguda y prolongada conduce a una lesión miocárdica seguida de necrosis. La mayoría de los infartos son secundarios a la súbita oclusión de una arteria coronaria, por la formación de un trombo en el sitio donde una placa aterosclerótica se haya fisurada. Bueno, y es necesario un control de las complicaciones iniciales. En caso de la bradicardia e hipotensión, se tratará con atropina en una dosis de 0.5 a 1 miligramos por minuto, incluso hasta 2 miligramos. En caso de hipertensión, se tratará el dolor y si no cede, se debe usar nitroglicerina o nitroprulisato intravenoso. En caso de una fibrilación ventricular, se debe hacer una cardioversión eléctrica inmediata. Se va a extraer la sangre para determinación analítica, para realizar un hemograma o las enzimas cardíacas, las pruebas que habíamos visto. El paciente diagnosticado de infarto agudo de miocardio, al ser trasladado hasta la unidad de atención, deberá ir acompañado por un médico con un monitor de desfibrilador y material para reanimación cardiopulmonar avanzada. El tratamiento trombolítico en el área de urgencia solo debe ser planeado cuando se prevea una demora significativa para el ingreso de la unidad de coronarias y no deberá ser superior a 30 minutos. Una vez llegado al servicio, se establecerá una serie de medidas generales como lo son reposo absoluto durante 24 horas, oxigenoterapia si existe una insuficiencia cardíaca, sedantes y apoyo psicológico. Muchas gracias. Aquí está nuestra bibliografía.